Qué gusto saludarte una vez más. Bienvenidos a este programa Identidad. Estamos contentos de recibirte y ha llegado el momento de tomar una pausa de nuestra vida cotidiana, y esta pausa la dedicamos también a que crezcamos en conocimiento. Esperamos que estés preparado para recibir todo lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Vamos a darle el espacio a nuestros pastores invitados. El pastor Estuardo Guerra y el pastor Álvaro Escalante ya están preparados y listos para compartir contigo el tema de esta mañana. Veamos qué tienen para nosotros hoy. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de estar nuevamente en un estudio de la Palabra de Dios, en Lecciones de la Biblia, para un resumen de otros capítulos del libro de Marcos, el cual estamos estudiando en esta nueva temporada de estudio de la Palabra de Dios. Pastor Álvaro, qué gusto volverlo a saludar en un resumen nuevamente. Muchas gracias, Pastor Guerra. De verdad, interesante cuando uno comienza a estudiar y se da cuenta que las parábolas también son parte del libro de Marcos, aunque en Marcos no hay muchas parábolas, pero vamos a estudiarlas, algunas del capítulo 4 el día de hoy, Pastor. Así es, Jesús dijo muchas parábolas y a través de las parábolas dio muy buenas enseñanzas. Creo que vamos a disfrutar porque cada parábola tiene ese propósito especial de enseñar en este capítulo el reino, porque las parábolas todas fueron enfocadas al reino. Eso fue lo que más Jesús se centró en las parábolas del capítulo 4 del libro de Marcos. Comencemos con la parábola del sembrador. Esa es muy conocida porque Jesús en pocos versos da toda una enseñanza de cómo la palabra que es sembrada cae en diferente tierra. La parábola fue presentada a las personas. Los discípulos se acercan luego a Jesús y le dicen: ¿por qué enseñas así? Jesús da las razones y después da la interpretación, que era lo que más necesitaban y que también para nosotros es el mayor mensaje. Lo que salió a sembrar fue la palabra, o sea, el evangelio, el mensaje, pero cayó en diferentes tipos de terreno, en 4 suelos, y dependiendo del suelo, ahí está el mensaje y el desarrollo de la parábola. La palabra de Dios. Pero a mí me llama la atención que la semilla siempre es pequeña, ¿no? Y el evangelio así se ve. Cuando uno comienza a dar la palabra de Dios, o cuando el mismo Jesús comenzó a hablar del reino, parecían cosas tan insignificantes. Incluso algunos han hablado del predicador, del presentador o del mismo Jesús. Pero cómo tiene sus avances, cómo crece. Pero también tiene sus fases, tiene sus terrenos. Por ejemplo, dice que la semilla, sale el sembrador, comienza a sembrar, y la semilla cae en el camino. Otra cae donde hay piedras, ¿verdad? Así es. Y otra cae precisamente donde hay espinos. Hay espinos. Pero hay una parte de la semilla que cayó en un terreno fértil. Ahora, pastor, esos terrenos existen. Todavía.
Cabal. Mientras el mundo tenga seres humanos, mientras el planeta Tierra nos tenga aún aquí, ese tipo de terreno existe. Es que los terrenos somos nosotros los humanos. Los humanos. Que la semilla llega a nosotros, el mensaje llega, pero ¿cómo nosotros recibimos esa semilla? Ese terreno que es junto al camino representa un lugar duro, porque ahí pasan todos por el camino y entonces el enemigo se encarga, dijo Jesús, de bajar rápidamente y quitar esa semilla, para que lo que oyeron, pues como que solo fue algo que escucharon, pero no causó mayor impacto en la persona. Hay muchos así. Cuando nosotros estamos en la iglesia enseñando, cuando visitamos hogares, cuando realizamos campañas, cuando hacemos el trabajo misionero, encontramos muchos así, como que fuera junto al camino. Un terreno duro, pastor. Duro. Donde uno trata de poner la semilla, pero no va a germinar nunca porque ni siquiera se deja sembrar. Y a mí me gusta Jesús que siempre contó historias, ¿verdad? Porque las parábolas son como ilustraciones, son como historias, pero qué bonito porque son cosas prácticas. Así es, de lo que ellos veían todos los días. Todos los días miraban esa situación. Sí, con nosotros que trabajamos fuera de la ciudad, porque usted trabajó bastantes años y también yo tuve la oportunidad, veíamos mucho eso, de cómo por la época de marzo, abril salían a sembrar. Y usted también, por ser de un lugar del interior, también allí veía también cómo sembraban. Y entonces ese sembrador es una persona familiar para nosotros. Sí conocemos bien cómo es que la semilla germina. Si uno trata de sembrar a la orilla del camino o en el camino, ahí nunca va a prosperar. Sí. Si cae la semilla entre piedras, hay piedras a veces y uno pone la semilla ahí. ¿No va a echar raíz? No echa raíz. Sí germina, sí germina. Y a veces se mira que viene tal vez hasta más verde la planta. Y uno dice, pareciera buena. Pero eso no tarda mucho. Sí. Y yo creo que la Biblia también habla de las plantas a veces que comienzan a crecer en el techo. Que a veces salen unas plantitas y se ve, va a prosperar ahí, pero no hay raíz, eso se va a secar. Y así es cuando el evangelio cae en ese tipo de terreno, en esas personas que la reciben, la aceptan, comienza a parecer como que hay algo allí que va a dar resultado, pero no. Como no hay raíz, no hay profundidad, no fue algo que realmente llegara a ser aceptado como algo que podía cambiar la vida de la persona. Y cuando viene alguna circunstancia, pues entonces ya se abandona el mensaje del evangelio y la palabra queda allí a un lado, entonces se continúa con la vida, entonces no hay raíz, no hay resultados buenos. Pero hay un tercer tipo de terreno y en este Jesús dio más detalles. Ahí se extendió un poquito más. Sí, el de espinos. Sí, porque el que está entre espinos sí prospera y tal vez sí puede dar algún tipo de frutos, pero... Y dice que hasta con gozo. Con gozo. Es recibida la palabra. Y si uno va a la misma figura o va a lo real, cuando uno siembra la semilla entre espinas, como ahí el terreno está tal vez un poquito más descansado, ¿va? Porque nadie va a ir a sembrar entre espinas, pero si hay semilla que cae ahí, entonces viene con fuerza, sí. viene bien, pero al final de cuentas no es lo que se espera, porque los espinos y los cardos tarde o temprano van a destruir a esa mata. Sí, Jesús dijo que la ahogan. La ahoga. Pero Jesús dijo que había algo que la ahogaba. Y Jesús presentó las riquezas. Porque las riquezas aquí es algo malo. Las riquezas no son malas en sí, ya lo hemos estudiado claro. y la Biblia nos lo dice, porque hubo muchas personas que tenían mucha riqueza y fueron fieles a Dios. Pero aquí la riqueza hace que la persona se aleje de Dios. Y entonces la palabra que había germinado y que había comenzado a crecer es ahogada por esas riquezas que deslumbraron a la persona, se interesó más en ello, fueron la prioridad de su vida y entonces abandonó los caminos del Señor. Porque Jesús presentó varias cosas, ¿verdad? El amor a las cosas del mundo, los placeres, tantas cosas que hacen que una persona que un tiempo estuvo en la iglesia, después abandone. Y también lo hemos tenido que ver, conocer y saber de personas que tal vez eran muy apreciadas, que ejercieron liderazgo en la iglesia y que después abandonaron la iglesia por un placer, por algo terrenal, por una riqueza
por otra cosa que apareció en la vida. Es difícil. Sí. Es difícil caminar entre espinas, porque tarde o temprano vamos a terminar sangrando, ¿verdad? O nos vamos a ahogar. Y el otro terreno que obviamente es el que uno espera, ¿no? El que germina. Así es. Y Jesús dice que da fruto. Y de unos da 100, en otros da 60, en otros da 30. Pero siempre da fruto. No es lo mismo en todos, porque en algunos esa palabra de Dios produce tanto que hay fruto en menor cantidad, a diferencia de otros, pero siempre hay fruto. Eso es lo importante. O sea, nunca vamos a ver que todos los cristianos que aceptamos la palabra de Dios vamos a servir igual, vamos a trabajar igual, pero siempre van a haber resultados. Eso es importante notarlo. No puede haber una planta que no dé frutos. En el reino de Dios siempre va a tener frutos. Así es. Sean 5, sean 6, sean 30, 40, pero sí, hay frutos. Sí. Y eso es lo que es la bendición del Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio va avanzando, y gloria a Dios, porque mucha gente recibe la palabra, recibe la semilla, comienza a germinar, y un día se convierten en esos poderosos hijos de Dios que se esperan, y que van dando frutos, van entregando la palabra, y se ha multiplicado, gracias a Dios. Así es, porque permanecer unido a la vid verdadera traerá los frutos. Eso Correcto. Es lo que Jesús enseñó. Separados de Él, nada podemos hacer. No se puede hacer nada. Y no va a haber fruto, pero el que permanece unido a Jesús va a traer resultados. Algunos en mayor cantidad, otros en menor, pero siempre va a haber. Pero es importante también, pastor, que toquemos el punto por qué Jesús enseñaba en parábolas. Porque los discípulos se lo preguntaron. Y hay una pequeña explicación, porque tal vez no ahondó en eso y por eso decimos que es pequeña. Pero debemos entender por qué Jesús habló en parábolas. Y surge también ahí una inquietud, ¿verdad? Porque algunos piensan que Jesucristo, con las palabras que dijo, está dando a entender que las parábolas son para que la gente incrédula no entienda el Exacto. Evangelio. Como para descartar y clasificar a las personas, pero no es eso. No es eso, porque Jesús nunca fue una persona que quisiera alejar a algunos, porque es tanto, allí es donde, al leer ese pequeño pasaje que dice, ¿verdad?, que a los de afuera todo les llega en parábolas para que por mucho que vean no perciban, entonces pareciera como que no es para ellos el mensaje, y por mucho que oigan no entiendan, pero sabemos que siempre entendieron, porque si pudiéramos poner ahí al grupo de los fariseos, los escribas, los que estaban siempre tratando de encontrar algo en Jesús, ellos entendieron cuando Jesús les habló en parábolas, porque hubo parábolas dirigidas especialmente a ellos, como la parábola de los siervos malos y otras parábolas que fueron dirigidas a ellos y las entendieron. Las entendieron y por eso se molestaban más, porque las entendían. Así que aunque no iba con palabras sencillas o bien explicadas a ellos, pero sí les llegaba el mensaje. Pero nunca es de decir que Jesús fue para que marginara a algunas personas. Ahora, nosotros sabemos que en ese tiempo no era extraño enseñar con preguntas y con parábolas. Sé que la gente estaba acostumbrada a escuchar eso. Ahora, el asunto es de que pareciera algunas veces, pastor, que entre más claro está el tema, más lo complican algunos. Y es que algunos lo sencillo lo quieren complicar. Jesús lo complicado lo hacía sencillo. Sí. Los temas que a veces para algunos eran temas controversiales o tal vez algunos temas que ellos querían profundizarlos, Jesucristo los hacía más sencillos. Sí. Ahora, ¿por qué la gente a veces no logra captar el mensaje? Esa es buena pregunta. Porque tienen prejuicios, porque ya tienen cosas en su mente que no quieren abandonar, y cuando llega el mensaje les toca algo que ellos aman tanto que no quieren soltarlo. Así sucedió mucho en los tiempos de Jesús, entre algunas razones, y seguramente tal vez usted puede compartir otra de las razones por qué la gente lo sencillo lo complica. Sí, a veces, pastor, cuando se cuenta una parábola, cuando se cuenta una historia, hay quienes no se enfocan en el punto principal, van tratando de que las cosas sean literales, porque una parábola nunca se toma literal, se toma la lección central. Exacto. ¿Verdad? Las parábolas nunca se toman literales. Cuando uno se pierde de la parábola y comienza a tomar algunas cosas literales, entonces uno termina en una conclusión equivocada. Sí, o querer un punto que habló la parábola
que como que eso era la doctrina, y las parábolas no son doctrinas, como usted dijo, son ilustraciones, son un método que Jesús utilizó para dar una enseñanza, pero no son doctrinas. Y hay gente que quiere hacer de la parábola una doctrina. Entonces ahí es donde vienen dificultades y lo complicado que se vuelve para ellos entender una parábola, porque la quieren convertir en doctrina, pero no era ese el propósito cuando Jesús las enseñó. Ahí podemos aplicar un poquito las palabras de Jesús, ¿verdad? Estando tan claro, se van por otro lado y no lo comprenden. Pero gracias a Dios por las parábolas, porque ellas sí nos dan claridad y nos muestran lo que Dios de verdad quiere que sepamos. Así es. Entonces, las parábolas de este capítulo 4 de Marcos, todas son enfocadas en el reino. La palabra de Dios vino para que nosotros conozcamos el reino de gracia, para que entendamos el reino de los cielos, para que entendamos el reino de Dios. Caerá en diferentes tipos de suelo. Entonces sabemos que no todos aceptan la palabra, pero que sí hay un buen grupo que acepta el mensaje de Dios. Pero el plan de Dios es que nosotros que hemos aceptado la palabra, y todos aquellos que se consideran buen suelo porque haya caído la palabra, se conviertan en luz. Porque Jesús dijo eso, una lámpara, su propósito es que alumbre, o sea, que dé fruto. Para eso es una lámpara, para que otros puedan ver. Y en este caso Jesús se refería para que otros pudieran conocer el Evangelio. Jesús dijo, nunca una lámpara se va a colocar debajo. Tiene que colocarse en un lugar alto donde las personas puedan verla y pueda alcanzar la luz a muchas personas. Eso es algo muy sencillo de entender. ¿Y quién no tiene una lámpara? ¿Quién no ha encendido una luz? ¿Quién no se ha beneficiado con una luz en alto? Y en ese tiempo se conocían los candeleros, ¿va? O los candelabros. Entonces ahí se colocaba la luz. Ahora, si uno pone una lámpara, le coloca una caja encima, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué ponemos la luz? Le ponemos una cesta, le ponemos una sombra, entonces no sirve para nada. Ahora, también algunos dicen, ¿verdad?, que probablemente Jesús estaba pensando en las casas de los griegos, ¿verdad? Porque ellos tenían esta influencia griega ya, y donde había un patio en medio, ¿verdad? Había un patio interior, o tal vez la casa de un agricultor. No sé si usted alguna vez entró, donde tienen tipo bodega, ¿no? Sí, y donde guardan las cosas y todo. Está oscuro ahí. ¿Cómo poner una luz ahí? A veces está reducido. Pero si vamos y metemos la luz ahí y queremos que esa luz alumbre el resto de la casa, eso es imposible, no se va a poder. Y si llevamos una luz ahí en esa bodeguita oscura, aunque algunos tienen bodeguitas en su casa, ¿verdad? Y regularmente la bodega está como medio oscura. No vamos a poner la luz ahí, la vamos a tapar. Esa luz es para que ilumine el sector. Exacto. Ahora, los hijos de Dios estamos invitados a hacer luz. Así es. Y la palabra del Señor ilumina. Por eso Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Y qué interesante, porque este mundo está lleno de tinieblas. Este mundo es una bodeguita que todos quieren poner algo por ahí. Todos tienen sus cosas, y al final de cuentas, cuando uno quiere llevar claridad, ¿quién da claridad? Si yo le pregunto a ¿cuál es la solución? Me da su punto de vista. Le pregunto al otro, me da su punto de vista. Le pregunto al otro, me da su punto de vista. Por eso hay gente que cuando mira a dos platicando dice, ahí están queriendo componer el mundo. Y realmente, solamente Cristo es el que compone el mundo. Pero nosotros somos la luz del mundo. No, y también las mismas iglesias han hecho que la oscuridad, en lugar de traer la luz, la oscuridad abunde. Porque cuando usted a veces conversa con alguna persona, le dice, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué tantos nombres de iglesias? ¿Y por qué tanto? Porque en lugar de ser una luz, están siendo oscuridad. Porque están confundiendo a las personas con los mensajes que dan o con esa diversidad de cosas que se enseñan. Y al haber tanta congregación, entonces las personas quedan confundidas. Porque debería haber una luz que ayudara y no que confunda, y eso es lo que está pasando. Pero Jesús también habló de la medida. Es importante eso, tocarlo, que sea así rápidamente, porque Jesús dijo, con la medida que midan a otros se les medirá, a ustedes y aún más se les añadirá. Porque pues nosotros conocemos, y pastor, ustedes saben que hay lugares donde un recipiente es la medida.
Ahí no es por libra, ahí no es por otra cantidad que pueda haber para medir, sino que la cubeta cabe esto y por cubeta se lo venden a uno. Por almud, dicen algunos. Sí. Sí, la otra vez me dijeron a mí, aquí es por almud. Y yo decía, ¿pero qué es el almud? ¿Cuánto es un almud? Sí, y entonces me fueron a traer una cajita de madera y para ellos eso era un almud. Y yo no sé si tenían medidas exactas en el sentido pues de 1 libra, 2 libras o quizá eran onzas o lo que sí es cierto es que tenían una cajita. Esa era la medida. Y hay cosas que así se la venden, ¿va? Inclusive materiales de construcción también es que se lo venden a uno por una cantidad. Entonces Jesús les dice, con esa cantidad, si ustedes son personas que son honestas, pues van a dar la cantidad que es, y Jesús lo usa porque en el tiempo de él, pues ya sabemos que algunos no eran muy cabales, pero había quienes sí, y la medida la daban y le ponían un poquito más para que el cliente se sintiera contento, decir, bueno, no me dieron menos, me dieron más. Entonces Jesús se está refiriendo a eso para el Evangelio. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Que el que recibe el Evangelio, pues recibe más. Si tiene un corazón abierto, si es una persona receptiva a la palabra de Dios, va a recibir más de lo que él se está imaginando, porque luego viene la otra parte que dijo Jesús, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Eso sí es triste. Sí. Porque a veces su medida es muy escasa, ¿no? Y entonces lo poquito que tiene lo pierde. Y bien dicen algunos, ¿verdad? Cuando uno está con una medida tan escasa, hasta lo poquito que tiene lo pierde, lo deja tirado, se extravía. Pero Dios tiene esa casi es una promesa, pastor. Sí. Que aquel que da más va a recibir en bendición. Y creo que también se aplica a lo que estamos hablando de abrir el corazón a Dios. Correcto. Porque la persona que no lo abre sinceramente, la persona que no quiere recibir ese evangelio y no quiere participar del evangelio, entonces es una persona que reduce las bendiciones, el espacio para las bendiciones, y hasta lo poco que tiene lo va a perder, porque no quiso ser honesto, sincero para recibir el mensaje de la palabra. Yo así es como también aplico esa parte. Que algunos preguntan, ¿y qué voy a recibir yo con esto? ¿Y qué voy a ganar yo con esto del evangelio, de la iglesia, de Cristo? Y tal vez no han entendido esto, que uno recibe más de lo que espera, pero cuando uno lo hace de todo corazón. Sí, Jesús contó también una parábola y esa creo que es importante que la toquemos porque habla de ese proceso del crecimiento. El sembrador coloca la semilla y luego ¿qué hace el sembrador? Pues tiene que ir a dormir, tiene que ver pasar los días, transcurren y luego al fin aparece la pequeña plantita, pero esa plantita comienza a crecer y Jesús fue dando los pasos de esa plantita, ¿verdad? Va creciendo hasta que llega el momento en que da fruto. Pero Jesús dice algo, y cuando ya da fruto y ya está maduro, hay cosecha. Me gustó algo que quiero que lo compartamos, pastor, que Jesús dijo que el proceso tiene un principio y tiene un fin. No es algo interminable. Y eso, aplicado al Evangelio, Jesús está diciendo, la semilla va a crecer hasta que dé fruto y va a llegar el tiempo de la cosecha y no hay que ponerle que habrá otros tiempos, no. El tiempo de la cosecha está establecido y cuando Jesús dijo que colocan la hoz, Jesús también dijo que en el tiempo de la cosecha del Evangelio también habrá una voz para que venga la cosecha. Y es importante que la gente vaya entendiendo esta parte, porque algunos dicen, soy estudioso de la Biblia, pero esta parábola solo aparece en Marcos. Uno comienza a buscarla en otras partes de los evangelios sinópticos y no vamos a encontrar. Y es una de las palabras que a mí más me gustó aquí en Marcos. Habla de crecimiento y sí, se inicia y viene una cosecha, ¿verdad? Vendrá el momento en que la voz aguda va a ser pasada. Y de ahí, ¿para qué vamos a estar especulando, poniendo otros tiempos? Viene una cosecha. Y gracias a Dios que es así. Porque si fuera esto interminable, entonces tienen razón aquellos que dicen, no, toda la vida ha sido así, toda la vida ha sido así. No, esto tiene punto final. Sí, Jesús está diciendo aquí que el grano va a llegar a un tiempo donde esté maduro y esté listo para ser cortado. Y ese es el fin. Me gusta que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El crecimiento lo hace Dios, porque el sembrador no hizo nada para que creciera, solo colocar la semilla. El crecimiento lo da Dios, pero Dios también tiene el tiempo establecido para la cosecha. Y nosotros
sabemos que cada día nos estamos acercando más a ese tiempo de cosecha. Este evangelio está siendo predicado, usted lo dijo al principio, comenzó como una pequeña semilla, pero así como Jesús habló de la semilla de mostaza, que tan pequeña, pero llega a ser grande. Y entonces este evangelio también comenzó pequeño al principio, Jesús y sus 12 discípulos, pero ha crecido y seguirá creciendo hasta, como dice Apocalipsis, una gran multitud. Y la cosecha está preparada. Ya la cosecha está preparada. Ya casi viene el tiempo de que la hoz sea colocada. Ahí debemos recordar, ¿verdad?, que los obreros son pocos, pero estamos invitados a hacer luz. Porque sí hay mucho corazón que está esperando la venida del Señor y está esperando a alguien que lleve la verdad del Evangelio. Y ahí me hace recordar, ¿verdad?, las grandes cosechas que han habido últimamente. Estamos hablando en una reunión que sí, 300,000 se bautizaron en un solo sábado. ¿Dónde era eso? En Papua Nueva Guinea. Papua Nueva Guinea, sí. 300,000 en un solo sábado. En Ruanda habían sido casi 100,000. 100,000 en Ruanda en el 2016. Pero esos tiempos y esos milagros van a comenzar a darse en todas partes del mundo. Sí. La semilla fue sembrada por Jesús, por 12 apóstoles, sembrada por la iglesia primitiva, pero esa semilla está llegando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es. Y cuando el Señor diga, hecho está, entonces viene la gran cosecha. Así es, y estamos acercándonos a esos momentos, pastor. Así que hagamos nuestra parte, ser luz y ser sembradores de esa semilla. Qué buenas las parábolas de Cristo, amigos y hermanos. Queremos invitarlos a seguir estudiando siempre lecciones de la Biblia. Cuando nosotros profundizamos en este estudio, nos damos cuenta que el libro de Marcos tiene no solamente enseñanza, sino aspectos prácticos que debemos de poner en nuestra vida diaria al servicio del Señor. Y los invitamos a seguir también en sintonía de la emisora, de las redes sociales, y si tienes intención de buscar al Señor, asiste a una iglesia adventista. Hay en tu comunidad siempre congregaciones abiertas y Jesucristo te espera. Jesucristo murió con los brazos abiertos y sigue esperando que la gente llegue a sus pies. Así que deseamos que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración, pastor. Así es. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque nos amas en gran manera. Por eso sembraste un día en nuestro corazón esa semilla del Evangelio. Gracias porque tu Espíritu ha hecho una obra en nosotros para que pueda crecer. Y ahora somos agradecidos contigo porque pertenecemos al reino de Dios. Esa semilla está siendo esparcida. Queremos seguir siendo obreros que la compartan. Y aunque sabemos que hay diferentes tipos de suelo, siempre tenemos la esperanza que la semilla pueda caer en un buen terreno. Amén. Y ahí haya un hermoso resultado donde otras personas también compartan a Jesús. Sí, Señor. Perdona, oh Dios, si algunas veces esta luz la hemos ocultado, esta luz no la hemos colocado en el lugar correcto para que ilumine a las personas. Cuando hay mucha necesidad, cuando hay mucha oscuridad, se necesita que la lámpara alumbre más. Que los que estamos entendiendo las parábolas, entendamos que esto es lo que tú deseas, que esa luz llegue a más personas, que estemos contentos de esparcirla, contentos de sembrar la semilla y contentos de saber que se acerca el tiempo de la cosecha y queremos ser parte de esa hermosa multitud que estará en el reino de los cielos. Bendice a cada uno de tus hijos que ha estado en sintonía, que ha estado viendo a través de las redes, que los mensajes de tu palabra estén siendo bien recibidos y así como Jesús lo dijo, que se pueda añadir más bendición en su vida. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora llegamos al plato fuerte de esta mañana. El pastor Eber Roblero ya tiene preparado su tema y nosotros estaremos listos para escuchar y, por supuesto, a aprender. Escuchemos atentos lo que el pastor Eber Roblero ha preparado para nosotros. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Les saluda como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero.
esta vez para continuar con lo que hemos venido hablando en las últimas 2 reuniones. Estamos hablando del tema de la iglesia y hemos mencionado 2 aspectos importantísimos. El primero es que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Eso debe estar muy claro para todo cristiano. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. También hemos visto cómo en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, se usan muchas metáforas o muchas figuras o muchas comparaciones para describir la función de la iglesia y la armonía que debe haber entre sus miembros. También lo explicamos con la mayoría de figuras que la Biblia nos da. Hoy corresponde estudiar algo importantísimo en el tema de la misión de la Iglesia de Cristo Jesús. Me refiero a ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia la dio el mismo fundamento de la Iglesia que hemos mencionado, Cristo Jesús. Cristo Jesús le dio a la Iglesia su misión, su razón de ser, su tarea a desempeñar. Y es importante que comprendamos hoy cuál es esa misión. Vayamos a la palabra del Señor, justo allá en San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Estos versículos dicen así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el texto. Cuando se analiza la misión que Jesús le dio a la iglesia, es bien interesante. Dicen los teólogos que al analizar esta parte desde el punto de vista gramatical, diríamos, resulta que la idea es, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Esa es la idea básica, la idea central, hacer discípulos. Pero también aquí está implicada una explicación extraordinaria. El original da a entender así: yendo hay que hacer discípulos. En otras palabras, hacer discípulos es un estilo de vida, no es un evento, no es una fecha, no es una celebración, no. Hacer discípulos es una acción continua, es mientras es estar haciendo discípulos. Por eso la iglesia no programa, por decirlo así, ciclos de discipulado donde se dice inicio y cierre del discipulado. Porque el discipulado es para cada miembro de la iglesia un estilo de vida, una forma de vida. Y entonces nosotros vamos a ver cómo entonces es que se cumple la misión de hacer discípulos. En primer lugar, dice la palabra del Señor que se cumple la misión de la iglesia de hacer discípulos predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Dice la palabra del Señor en San Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cada miembro de la iglesia debe participar haciendo discípulos. ¿Cómo? Predicando. ¿Cuándo? Mientras se está haciendo y yendo. Esta palabra me gusta más que todo el sentido, el énfasis que le da. Podríamos tomar esta palabra y aplicarla a las siguientes actividades.
yendo hacia el trabajo, pero de pronto voy acompañado de personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador, con mi testimonio, con mi forma de ser, con mi forma de vestir, con la lectura que yo hago y que me miran haciendo, yo estoy predicando y en su momento me van a solicitar, mira, ¿cómo es eso del tema, por ejemplo, de la segunda venida de Jesús? Y ahí se abre una puerta. Entonces, mientras se viaja, podemos ir, ¿qué? Predicando. Pero también, mientras estamos en el estudio, siendo una persona embajadora del reino de Dios allí en donde yo estudio, se va a notar. Y en su momento debo predicar. Por supuesto que aquí está sobreentendido también el trabajo misionero que la persona, que el grupo pequeño, que la iglesia debe hacer. Me refiero al evangelismo público, a la exposición de la palabra del Señor, a reunir a un grupo de personas, ponerse a alguien enfrente, usar el don de la voz y ahora leer para ese grupo de personas las verdades de salvación y predicar de esa manera el evangelio. Por supuesto también están acá incluidos los medios de comunicación que ahora nos sirven para la predicación del evangelio, las plataformas que hay para predicar el evangelio, y hoy somos privilegiados de poder cumplir la misión. Podemos enviar un mensaje por teléfono, podemos invitar a alguien que escuche nuestras emisoras, en este caso la nuestra. Podemos también invitar a que vean los canales de la iglesia, porque ahí se enseña, se predica el evangelio de salvación. No olvidemos que evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo cumplimos la misión? Yendo, pero mientras se avanza, predicando el evangelio. En segundo lugar, también dice, bautizando a los que creen. Hay una cita bíblica que es clave para el cumplimiento de la misión de la iglesia. San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hacer discípulos, que es la misión de la iglesia, incluye, por supuesto, el acto maravilloso del bautismo. El bautismo en realidad es una muestra pública de la persona para decir que ama a Jesús, que ha comprendido que Jesús es su Salvador personal y que renuncia al mundo y ahora se une al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y la muestra pública, la celebración de esa conversión es a través del bautismo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Es decir, el bautismo debe practicarse donde hay, dice la Biblia, mucha agua, para poder cumplir con ese símbolo de una sepultura a la vida pasada y de un nuevo nacimiento a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que quienes ya somos parte de la iglesia podemos testificar que hemos nacido de nuevo a través del santo bautismo. Y si en este momento por alguna razón no has entregado tu vida a Jesús a través del bautismo, pero has comprendido que solo hay salvación en Cristo Jesús, pero has comprendido que el ser humano debe nacer de nuevo y has comprendido que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, entonces solicita inmediatamente el bautismo para nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Y el texto es bien claro: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces la salvación está para toda la persona, joven, señorita, adulto,
que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se hace el cumplimiento de la misión? Ya dijimos, mientras se va predicando, se va también bautizando y número 3, se va enseñando. Hacer discípulos implica enseñarle. ¿Enseñarle qué? Dice el texto, todas las cosas. Y aquí viene algo muy lindo que debemos dejarlo subrayado de una vez por todas. Cuando la persona es bautizada, empieza su vida cristiana y para ir creciendo y fortalecerse, la iglesia provee enseñanza. Es decir, no esperamos que los que se vayan a bautizar sea su graduación porque ya conocen todo, no. Es la inscripción en el reino de Dios donde inicia la enseñanza. ¿Quiénes le dan la enseñanza? Usando la comparación de un miembro de la familia cuando nace en casa, los hermanos más grandes cuidan de la criatura recién nacida. El papá y la mamá están atentos a las necesidades de la persona que recién ha nacido y poco a poco le van enseñando. La meta es que esa criatura llegue a ser independiente. Lo mismo ocurre en la iglesia. La iglesia, cuando nace un miembro en su seno, entonces empieza a enseñarle, a discipularlo, y esa persona va creciendo a tal punto que llega a ser después un discípulo que aprende también a discipular a otras personas. Continuemos con el cumplimiento de la misión de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Ya dijimos, predicando, bautizando, enseñando. Ahora, ¿qué herramienta tiene la iglesia para hacer esto? Y aquí viene algo que de verdad la iglesia es grandemente bendecida y debe ser una realidad en cada individuo, en cada grupo pequeño, en cada congregación, en cada distrito. Dice la palabra del Señor justo en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para cumplir la misión. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no está sola. Para el cumplimiento de la misión, Dios ha enviado al Espíritu Santo. Y el texto es claro, dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando se reciba el poder del Espíritu Santo. Por eso es que los milagros han llegado a existir, principalmente aquellos milagros de la conversión. Y en este punto debo mencionarles algo. Cuando un discípulo del Señor activo en la iglesia del Señor abre su corazón al poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive ahora en ese discípulo, el discípulo ahora tendrá poder para predicar, poder para enseñar, poder para abrir la Escritura. Alguien dijo que no es lo mismo un mensaje en labios de alguien inconverso a un mensaje en labios de un discípulo. La diferencia, el poder del Espíritu Santo, transformando las vidas tanto del que predica, del que anuncia, del que enseña, como también de la persona que recibe, que escucha, que es llamada por el Señor. Así que en el cumplimiento de la misión, la presencia del poder del Espíritu Santo es necesaria. Es, diríamos, el poder que ha hecho crecer a la iglesia. Basta con leer, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Cómo la iglesia fue creciendo. Sí, cumplió su misión, porque la misión es predicar el Evangelio en todo el mundo. 12 personas iniciaron
a predicar el evangelio en todo el mundo. Luego fueron 120 personas. Luego fueron 500 personas. Luego un bautismo de 3,000 personas. Luego un bautismo de 5,000 personas. Y luego dice Hechos de los Apóstoles, y se añadían cada día. Es decir, los bautismos ya no eran ahora cada quincena o una vez al mes o una vez al trimestre. Ahora era cada día que se convertían cientos de personas a el evangelio de salvación de Cristo Jesús. ¿Cómo lo logró la iglesia? Sí, la iglesia de Hechos de los Apóstoles lo logró con el poder del Espíritu Santo, porque no tenían templos, no tenían equipo de amplificación, no tenían cámaras como ahora hay, no tenían redes para hacer llegar el mensaje de manera inmediata, no tenían los medios de transporte para poder llevar a los predicadores o a las comisiones que iban a participar. Todo estaba en su contra. Los límites realmente existían, pero el poder del Espíritu Santo vino a demostrar que el Espíritu Santo es tremendo y cumple su papel de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y además dice la Biblia que el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. Así que la iglesia cuenta con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús, alabado sea el Padre, porque nos ha enviado el poder del Espíritu Santo. La iglesia no está sola. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, para cumplir la misión de la iglesia, de predicar, enseñar, bautizar, tenemos ahora el Espíritu Santo. ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? Va a usar a los miembros de la iglesia. Recordando en este momento lo que hablamos la última vez, vamos a decir que el Espíritu Santo va a usar a los soldados de Cristo Jesús, ¿sí? A los miembros del cuerpo del templo de Cristo Jesús. A ellos va a usar el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son ellos? Es tu persona, es mi persona. Nosotros en la iglesia tenemos una función, ser instrumentos del Espíritu Santo. Sí, ser instrumentos. Y es más, es probable que uno diga, pero yo no tengo la capacidad. Sí, no la tenemos, pero el Espíritu Santo sí. Yo no tengo esos dones que se necesitan. No los tenemos, pero quien los reparte es el Espíritu Santo. Hay que pedirlos. No tenemos a lo mejor los recursos que quisiéramos. Ya mencionamos que el Espíritu Santo es tan poderoso que esos recursos llegan a ser como auxiliares, pero no necesarios, porque el Espíritu Santo tiene poder. Alguien dirá también, pero yo soy pecador. Es más, yo he estado hasta en contra de la iglesia. No me gustan mis familiares o las personas compañeras de mi trabajo que dicen que son creyentes. Pero Dios te está llamando a ser parte de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y el versículo 10 al 22, aparece un relato extraordinario que vale la pena leerlo, y me gustaría leerlo versículo a versículo acá, pero solo voy a leer algunos. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Este discípulo que menciona acá la Biblia, llamado Ananías, quedó frío. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo ahora me esté diciendo
que yo vaya, y me dio la dirección y me dio dónde está Saulo de Tarso. ¿Por qué se puso frío el discípulo? Porque Saulo de Tarso no era miembro de la iglesia, no era un discípulo activo del Señor, no estaba interesado en unirse a la iglesia, todo lo contrario, persiguiendo a la iglesia, buscando a los discípulos para encarcelarlos, burlándose de la iglesia. Pero Jesús lo había llamado. Y ahora el discípulo, que ya estaba activo, tenía que ir para darle un mensaje al recién convertido a Cristo Jesús. En mi ministerio puedo testificar también que he visto milagros de conversión, de personas que no se creían, no nos imaginábamos, enemigas del Evangelio, pero hoy son columna de la verdad, hoy son portavoces de buenas nuevas. Saulo de Tarso era uno de ellos, pero el discípulo fue y se le dijo que se orara por Saulo de Tarso, que se le pusiera las manos sobre la cabeza. Y cuando Saulo de Tarso comprendió que Dios lo estaba llamando, antes de comer, llevaba 3 días sin comer, solicitó ser bautizado. Y se celebró el bautismo de Saulo de Tarso. Y entonces llegó a ser Pablo. ¿Y saben qué dice la Biblia? La misión de Pablo fue ir a predicar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. El discípulo recién nacido se le dio la misión. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cumplir la misión. Vamos a terminar la reunión del día de hoy haciéndoles 2 invitaciones. La primera, si en el caso tuyo eres miembro de iglesia, perseveramos ya en la iglesia, entonces pidamos al Espíritu Santo que dejemos de ser creyentes, miembros nada más regulares, que lleguemos a ser discípulos vivos en las manos del Señor, porque de esa manera cumpliremos la tarea que Dios ha dejado a su iglesia. Y número 2, ¿te has retirado del pueblo del Señor por alguna razón? Dios te está llamando. ¿Estás enojado o enojada con el pueblo del Señor por alguna razón? Dios te está llamando. Esta iglesia debe ser más fuerte con tu discipulado. O de repente solo has escuchado el mensaje, has estudiado algunas partes de la Biblia. Es el momento de solicitar cuanto antes unirte a la iglesia por medio del bautismo. Inscríbete en el pueblo del Señor. Él te va a perdonar tus pecados, te va a proveer del don del Espíritu Santo, te tendrá una misión, ministerios en la iglesia, pero esta iglesia no puede seguir así de débil porque necesita tu participación, necesita tu discipulado. ¿Quieres entregar hoy tu vida al Señor y buscar un lugar cuanto antes para bautizarte? Es el momento de entregar la vida al Señor. Busca una iglesia, un pastor, un miembro de la iglesia, un vecino y dile, ya comprendí que la iglesia no puede estar sola, necesita un discípulo más y yo me uno al cuerpo de la iglesia. Y eso será una fiesta espiritual en el cielo y también acá en la tierra. ¿Podemos orar? Señor, te agradecemos por la iglesia cuyo fundamento es Cristo Jesús, que es comparada como un ejército, como un cuerpo, como un edificio, en fin. Y ahora nosotros somos llamados a cumplir una misión, la misión de hacer discípulos, predicando, enseñando, bautizando. Y oramos, Señor, quienes ya hemos dado ese paso del bautismo, a que perseveremos como discípulos vivos y activos. Y a los que no han entregado su vida o están retirados de la iglesia por alguna razón, que hoy mismo
como dice el coro, dejen el mundo y puedan seguir a Cristo Jesús. Ellos son discípulos llamados en el reino de Dios. Que ellos puedan venir y sumarse al pueblo del Señor. Pedimos bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres. Y hasta aquí llegamos con este programa Identidad. Recuerda que cada semana te acompañamos y que esperamos que tú puedas conectarte con nosotros para que así podamos juntos aprender. También recuerda que los pastores están siempre listos a resolver tus preguntas y si tú tienes alguna puedes dejarla en los comentarios y si quieres también escribirnos directamente a cabina puedes hacerla a través del 3240-3176 número de WhatsApp. Te esperamos hasta la próxima.